Vamos a ver si se une Juan. Míralo, ya lo tengo ahí. Hola, Juan. Hola, buenas. Vale, de momento tenemos 9 personas que vamos a pedirles 10 ya, que nos digan cómo se nos oye. Claro, eso es. ¿Se escucha bien? ¿Nos oís a los dos? ¿Hay interferencias? Di algo más, Juan. Nada, que muchas gracias por invitarme a tu canal y espero que os guste a todos lo que tenemos que decir. Vale, por ahí dicen perfecto, estupendamente, chicos, muy bien. Vale, pues vamos a empezar, a ver si tenemos suerte de que Instagram no nos falle y si tenemos suerte de que luego nos permita guardarlo y luego ya voy a ver si puedo conseguir con la aplicación el grabarlo. Vamos a empezar, me voy a presentar yo para los que no me conozcan. Yo me llamo Elena y tengo un trastorno de la conducta alimentaria que se llama trastorno por atracón. Entonces llevo desde junio del año 2016, casi 3 años ya, mostrando mi proceso en redes sociales, en YouTube y aquí en Instagram. Y tras años de dietas y de lucha, aprendí por un lado que no hay que hacer dieta, sino aprender a alimentarse, y por otro lado aprendí también que el lenguaje importa. Así que ya tampoco lucho, sino que trabajo mis emociones, sentimientos y pensamientos por mí misma con las herramientas que he conseguido a lo largo de los años en terapia, y cuando lo necesito también pues acudo de nuevo a mi psicóloga. He perdido 50 kilos, he recuperado 15 y ahí sigo. Y mi perfil va sobre todo de quitar el estigma de acudir a terapia. Creo que a todos nos vendría muy bien tener un psicólogo para que nos enseñe a manejar nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, ya que se nos debería enseñar desde niños en nuestra educación, pero no se nos enseña. Así que nos tenemos que ver casi obligados a hacerlo ya en la edad adulta. Y nada, Juan, preséntate tú. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué nuevo proyecto tienes ahí con Gabriela? Bueno, yo me llamo Juan Uriarte y bueno, es decir, yo terminé la carrera de psicología, hice el máster y también hice buenos cursos correspondientes a especializarme. Y la verdad es que yo, por ejemplo, no estaba muy seguro de hacer psicología, es decir, la carrera no fue una buena experiencia, pero bueno, al final en discusiones en la casa con la familia, hablando con mi hermana y sobre todo mi hermana veía que mi hermana es de nutrición y ella veía la gran relación que existe entre nuestra relación con la comida y nuestra salud mental. Y entonces, pues bueno, pues de ella preguntarme algunas cosas, pues me empezó a pasar a derivar y aquí sí. Pues nada, a mí me encanta que cada vez más nutricionistas se den cuenta de la importancia de hacer lo que es tema multidisciplinar, tanto nutrición como psicología, que es muy importante, y que vayan cada vez trabajando más con psicólogos para dar una atención más completa. Sí, todo decirlo. Pasamos a las preguntas que nos han estado enviando esta semana. Sí, claro, adelante. Vale. A ver, tengo persona con trastorno de conducta alimentaria que tras perder peso, ya sea con alimentación o con una operación, eso es indiferente, pregunta cómo mantener si todavía siguen con las ganas de atracarse. Hombre, lo ideal es decir, que las ganas de atracarse pueden reducirse, pueden disminuirse, pero siempre van a estar ahí presentes a lo largo al final cada persona tiene una manera de regular sus emociones, que es gran parte aprendido, y es lo que hay. Al final es algo que nuestro cerebro, en la parte más, digamos, reptil o interior de nuestro cerebro, está esa conexión hecha. Entonces, al final, lo interesante es tener una buena comunicación contigo mismo, es decir, saber bien el para qué estás teniendo esa reacción a comida y
ofrecer una alternativa a eso. Es decir, sería un poco más, pero en resumido sería eso. Y esa comunicación que a lo mejor uno no sabe cómo hacerla, ¿quién te la puede enseñar? Yo aquí hago un mea culpa, es decir, porque al final la manera en que nos enseña psicología en las facultades de psicología, no, es decir, lo de la relación contigo mismo o contigo misma y el conocimiento personal no se lleva mucho. Es decir, al final lo que hacemos es básicamente mirar estudio tras estudio y estadística tras estadística para intentar darle una razón o una ley a nivel general cuando en el fondo no es eso. Y entonces, si alguien lo tiene que hacer, pues no lo sé, porque la sociedad diría que son los psicólogos, pero yo veo una gran déficit en la formación de los psicólogos y joder, no es para echarme piedras contra mi propio tejado, pero, o sea, escuchas cosas y dices como, hostia, o sea, me cago en, o sea, perdón. Joder, pues, Aquí hay libertad, ¿eh? El horario infantil ya se ha ido. Tú suelta por esa boquita. O sea, sí, es que justo hoy he tenido una clienta que me ha contado una historia, es decir, al final, es decir la ciudad, pero es decir, no es de Donosti, pero en las ciudades del País Vasco no son, es decir, no son grandes, no hay mucha gente. Y esta psicóloga estaba rompiendo el secreto profesional como si no hubiera un mañana. Y claro, es decir, esto, cuando ella lo vio, porque encima fue por temas de terapia de pareja y la psicóloga como sacar una acción de ambos y, joder, es decir, yo le decía, pero es que eso es denunciable, es decir, eso, o sea, no sé, es decir, no es por liarme en ese tipo de cosas, pero, Sí. pero creo que la psicología tiene que hacerse la psicología tiene que mirar bien, al final, hasta qué punto dar respuesta a una necesidad en la sociedad. No sé si me explico. Tenemos una psicóloga entre los espectadores que se llama psicóloga y humana, que pone que para mí lo más importante es aprender a identificar qué necesidad hay detrás de ese atracón y satisfacerla por otro lado, pero fácil no es. Totalmente. Pero bueno, yo lo que quería era meter la cuña. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Al psicólogo. Al psicólogo, sí, aquí al psicólogo. Es decir, sobre todo un psicólogo que esté, es decir, que esté colegiado, eso es muy importante. Es decir, al final la colegiación de un profesional es lo que te va a proteger personal y a nivel legal. O sea, de asegurarte que recibes una atención y que puedes exigir una atención correcta. Y también es interés si se ha formado específicamente en el ámbito de la psiconutrición o de los trastornos alimentarios. Es decir, si la razón por la cual vamos es por nuestra relación con la alimentación. Pero ir a un psicólogo, yo, en mi opinión. Muy bien. Me había venido una cosa a la cabeza. Vale, sí, se me había ido y me ha vuelto. ¿Cómo de importante crees que tiene que ser? No estaba preparada, pero es que viene a colación y me ha venido. ¿Cómo de importante crees que tiene que ser el feeling entre psicólogo y paciente? Porque yo cuando empecé, que fue con mi depresión, yo tuve una depresión del año 2001 a 2009, me trató la psicóloga que tengo ahora y entonces yo tuve que dar muchas vueltas, ir a varios, porque no había feeling. Yo nunca había estado con un psicólogo ni sabía que tenía que haber feeling, pero era lo que yo sentía. Mi familia, luego además la acusación y el señalamiento de la familia de estás jugando, ¿por qué no te quedas con uno? Estás, ¿sabes? Encima señalándome con... Y hasta que encontré cómo de importante es el feeling que tiene que haber. O sea, pero vamos, cuando se estudia psicología hay una parte terapéutica y la alianza terapéutica es vital. O sea, es decir, si tú no consigues que la persona a la que tienes delante confíe en ti, o sea, te puedes armar o sea, puedes tener un postdoctorado en Harvard que da igual, te da igual. O sea, el primer paso es que la persona confíe en ti, porque te va a contar cosas que ni cuenta a los demás y cuando llegas a más terapias que ni se cuentas a sí misma. O sea, es decir, pero tienes que cuidar de una manera la alianza terapéutica y que la persona confíe en ti, es decir, porque la confianza la pierdes, ¡pah! Es decir, haces algo mal en terapia y ¡pum! La persona ves que ha cambiado totalmente de parecer contigo. Es decir, es muy importante la relación personal entre un terapeuta y su cliente /paciente.
O sea, es decir, es... Sí. Si ves que no te miro, es que estoy apuntando preguntas que estoy leyendo entre los comentarios. Tengo aquí una hoja y un boli y estoy anotando. Escucha, la psicóloga que ha escrito antes ha dicho que está de acuerdo contigo, que con la carrera no es suficiente, que hay que especializarse, ha comentado también. A ver, otra pregunta. Bueno, en redes sociales sabes tú que está a la orden del día los ataques de haters y trolls. Y entonces yo considero que esto no tiene ninguna importancia en absoluto. El tema es cómo lidiar con estos ataques cuando sí son de personas que nos importan como familiares y amigos. El tema de los límites que podemos romper con cualquier persona si nos daña, la autoprotección, que no es egoísmo, que me llegan a preguntar, pero hasta con mi madre lo puedo hacer. ¿Tú cómo lo ves eso? Es decir, esto lo digo desde una opinión que yo me he formado leyendo, ¿vale? Y voy a poner mi fuente, o sea, como de dónde he sacado esto, y es un libro súper chulo que me leí en segundo de carrera, que es El cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Cuesta 7 euros, cuesta 8 euros, cuesta muy poquito, justo Miente se llama. Si lo Miente. Alice Miller. Alice Miller. En El cuerpo nunca miente. ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Va. No te oigo bien. Es El cuerpo nunca miente. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Sí, sí. Hola. Sí. ¿Ahora? ¿Ha vuelto? Sí. ¿Ha vuelto, no? ¿Me oye? Buenas. No sé, que yo... Sí, sí que te oigo. ¿Me oyes? Sí. Ah, y el Instagram, y el Internet. Ya, bueno, ¿se va bien ahora? Hola. Por ahí dice, sí, mira, Marina, ya sí me recupero, dice Alice Miller, sí. Sí, es esa. Pues tiene un libro que se llama El cuerpo nunca miente y es donde explica, sobre todo explica que tenemos un dogma en la sociedad, pero la psicóloga lo explicaba con los padres concretamente, y tenemos un dogma que es aceptar incondicionalmente la manera en que nuestros padres se relacionan con nosotros sin cuestionarlos. Es decir, un padre, según Alice Miller, en nuestra sociedad, aunque un padre sea abiertamente activo, tóxico o que sea perjudicial para su propio hijo, la gente va a tender, incluso los propios psicólogos por inconscientemente van a intentar hacer ver a alguien que aguantarlo. Y es muy importante que cada persona, sobre todo si eres una persona adulta, que al final, a nivel legal, tú tienes eres una persona, que pongas tus leyes y sobre todo que expreses eso, que expreses cómo te hacen sentir la conducta de la otra persona. Si la otra persona le explica esto explicado de una manera correcta y que no sea agresiva. Si tú le explicas correctamente a la persona que te está haciendo daño, y la persona sigue, tienes todo el derecho del mundo a decir, pues pongo el límite aquí y corto la relación, sinceramente. Pero es mi opinión personal, ¿eh? O sea, decir, no quiero aquí hacer sentar cátedra. Es mi opinión personal, es de lo que yo he leído, pues lo que me queda, pues esto me quedo con esto, y el libro del cuerpo nunca miente de Alice Miller, con lo que me quedo para acciones. Vale. Otra pregunta. El tema de diferenciar el impulso emocional por la comida del impulso ya aprendido por nuestro cerebro sin que sea tema emocional. Hay gente que no conoce esto, lo conozco gracias a Marina de Sí Me Recupero, el tema de la neuroplasticidad autodirigida o el perro de Pavlov. Un ejemplo sería como que vamos al cine y no tenemos ningún tema emocional, sino que automáticamente nuestro cerebro asocia cine, comer ultraprocesados o comida basura. Entonces, ¿cómo se diferenciaría que es un tema de impulso emocional con un impulso del cerebro de ya aprendido? Hombre, es muy difícil diferenciarlo, porque al final en cualquier asociación, digamos, conductista o pues no emocional, siempre va a existir una necesidad emocional de hacerlo. Es decir, al final el cuerpo siente un poco de, o sea, puede ser muy equivocado, pero el cuerpo siente displacer o siente
un arousal o como quieras llamar, que no... Cuando haces algo que va un poco en contra de esa ya conexión que ya tenías hecha. Entonces, claro, ¿cómo se...? Pues generalmente yo diría por la compra. Es decir, cuando eres capaz de poner una etiqueta que va más allá de los nervios y le puedes poner un nombre, es cuando yo que es una emoción de la parte del cerebro que es más elevada y no tan reptil. Respuesta que daría. Vale. Voy a preguntar ahora a los que nos siguen porque yo te oigo entrecortado. Entonces, a lo mejor soy solo yo. Por favor, la gente que estáis aquí, ¿escucháis a Juan bien o le oís entrecortado como yo? Sí. Que alguien escriba. Porque si te oyen ellos bien, estupendo. Porque yo lo que te oigo entrecortado, yo lo voy entendiendo, vamos. ¿Escucháis a Juan bien? Entrecortado, pero... Entrecortado ponen. Sí. Entrecortado. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú estás en casa? ¿Te puedes mover a ver si pillas internet mejor? Hombre, voy a hacer una router, a ver si la cosa... Vale, a ver, sí, están escribiendo todas entrecortado. ¿Qué tal ahora? Ahora cuando hables te voy diciendo, mira, ha escrito Marina, de Así me recupero, que es la que me enseñó lo de la neuroplasticidad autodirigida, y ella sí me lo ha dicho otras veces que el comer por emociones también ella lo considera como una asociación más, no deja de ser una asociación también que hace el cerebro. Eso es decir, yo por lo menos el modelo de Lazarus, que es el que aprendí en su recreo, es decir, lo tengo un poco olvidado de la carrera, según el modelo, al final tienes, digamos, como dos tipos de niveles emocionales. Uno que es el físico puramente, que podría estar más representado con asociación, y en el otro existe una interpretación de situación. Es decir, tú valoras cognitivamente o mínimamente racionalmente una acción o fenómeno, y debido a esa la que pues te da una emoción u otra. O, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiamos el tema de las emociones en la carrera que había, por lo menos nosotros estudiamos 4 hipótesis diferentes. Entonces, es decir, creo que, es decir, no sé si ella tiene razón o tiene razón, pero no, es decir, es algo que aún hay que estudiar y existen diferentes teorías respecto a las emociones. No sé cuál es la verdadera. Vale. Y un poco relacionado con esto, aunque es distinto, era hablar de la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Cuando estamos con voy a caer, me va a pasar, voy a caer, ¡pum! Y lo cumples. Lo de la profecía de autocumplida es una cosa que se llama así en psicología, creo. Eso, sí. Pues, ¿cuál es la pregunta? No, que qué opinas, que cómo prevenir, conocerla y al conocerla cómo prevenir eso, el voy a caer y puto, como cuando le dice la madre en el parque al niño que te caes, que te va a caer y pum, claro, se cae. Vale, es decir, una cosa es el efecto Pygmalion y otra cosa es los pensamientos anticipatorios. Al final, cuando tú estás anticipando algo, por ejemplo, una ansiedad social, por ejemplo, mucha gente tiene ansiedad social porque va a haber una reacción negativa ante de pues charla, la gente me va a mirar, se va a reír, se me va a olvidar algo, se van a empezar a reír. Como yo con los directos, por ejemplo. Entonces entras en una especie de flow que causa el efecto Pigmalión, porque al final es decir, cuando hablo de emociones esto aún hay una cátedra, pero por ejemplo una de los modelos de emoción que más me molan es que las emociones hacen como de filtro para los sentidos. Si tú estás, por ejemplo, triste, tu alrededor o las cosas que suceden a lo largo de tu vida de manera
peor que si no lo estudias. Entonces esto va a perpetuar esa emoción. No sé si te va la pregunta. Sí, escucha, te has vuelto a sitios, te entrecortas, vete para cerca del router. Te vamos a tener de pie, o llévate la silla. Sí, espera, voy a coger... Es decir, Tú ponte cómodo. Tú ponte cómodo. ¿Aquí bien? A ver, te voy a hacer otra pregunta, a ver cómo se oye. El tema del estigma social de acudir a terapia, la normalización, me gustaría que explicaras para qué sirve un psicólogo y por qué personas que no tienen ni trastorno de conducta alimentaria ni ningún tipo de trastorno mental deberían. ¿Por qué piensas tú que cualquier persona debería ir a terapia y para qué sirve un psicólogo? Vale, yo voy a dar... es decir, voy a comparar con otra profesión sanitaria porque, es decir, a lo mejor me equivoco mucho, ¿eh? Es decir, es muy mal explicar a la gente por qué es la psicología. Yo veo que un psicólogo es muy parecido a ir a un dentista, en el sentido que todo el mundo, por muy bien que te laven los dientes, todo el mundo tiene algo de sarro. Todo el mundo, cuando va al dentista, pues, o sea, se lava los dientes igual, pero te queda algo de sarro. Y cuando sales del dentista y te ha limpiado las encías, tienes una sensación como de, joe, o sea, qué tengo los dientes o qué limpio me siento la boca. Entonces, un psicólogo hace un poco efecto eso. O sea, es decir, al final, cuando me vi la primera sesión, siempre hago gratuita. Es decir, es una sesión gratuita para que la gente, porque hay mucha gente psicólogo, y la gente se queda flipada de que sale con un peso, o sea, como si tuviese que estar un peso. Sí, es que es un poco el sentido de que todo el mundo le vendría bien ir a psicología es porque al final todo el mundo tiene algo que no lo comparte, o tiene algo o una especie del pasado que le va atormentando y que le ve a salir, como, o sea, que rumia ese evento. Entonces, es decir, todo el mundo sufre con algo psicológico. Algunos todo el mundo tiene mochila, como yo le llamo, mochila. Exacto, o sea, todo el mundo tenemos algo. Y bueno, es decir, al final, pues, es otro servicio de si quieres estar, como tú dices, con la mochila menos cargada y sentirte más libre, ve a un psicólogo, pero tienes o sea, pero creo que cada uno tiene que valorar el coste-beneficio que le va a proporcionar el psicólogo. O sea, yo si fuera por mí, todo el mundo que fuera psicólogo, y vamos, si es una revisión anual y como el dentista, que más o menos todos van una vez al año al de esto, estaría perfecto. Pero también soy consciente que al final es un gasto y entonces, pues bueno, me gustaría que alguna vez la psicología fuera mucho más accesible. ¿Me explico? Sí. Porque claro, por ejemplo, alguien me viene a consulta y yo, por ejemplo, tengo el pack de psiconutrición, que son tres consultas. En 3 consultas yo no voy a llegar al origen o sea, no al origen, sino no te voy a realmente cambiar la vida en tres sesiones, pero no te voy a poder cambiar la vida. Pero a veces empezamos a abrir esa caja de Pandora o esa mochila y o no hacemos las sesiones con pies de plomo a la hora de decir, pues no, es que todo el mundo da psicología. Bueno, es decir, hay gente, una mochila muy grande que como la abras le van a caer todo lo de la mochila al suelo y es decir, mucho cuidado. Es decir, y sobre todo que lo que es psicología de atención primaria, que no es algo que la gente suele hacer en psicología. Los psicólogos suelen ir al origen, o sea, al problema. O sea, suelen
meterse ahí en ¡pam! Yo, es decir, creo que la psicología tiene que avanzar aún mucho más para que pueda decir ahora mismo, no, pues que todos deberíamos ir a Vale. Pero es mi opinión. Sí, yo es que diría incluso que todos, aunque no lo sé. Sí, aunque no lo sepamos, aunque tú no lo sepas, todos tenemos una mochila trabajable que si la trabajásemos, ya no voy a decir más felices, porque la felicidad no deja de ser una emoción, sino que tendríamos más paz. Juan, vamos a cortar el directo y volvemos a entrar porque no se te oye muy mal. Se entrecorta mucho. Vamos a probar a cortar y a volver a entrar, ¿vale? Vamos a ver, porque está diciendo cosas muy interesantes y le oímos fatal a Juan. A ver qué tal ahora. Hola, buenas Elena, ¿se me escuchan? Hola, de momento, vamos a ver. De momento. Te hago la siguiente pregunta y a ver qué tal se oye. La siguiente pregunta viene a colación de esto que estabas hablando, porque ya estaban comentando por los comentarios el tema de la salud mental en la seguridad social. ¿Cómo ves tú como profesional lo mal que está? Y también recursos que conozcas para gente que no puede pagarse un psicólogo privado, como por ejemplo asociaciones, pues no, de ONGs, asociaciones sin ánimos de lucro, recursos en diputaciones provinciales que no son de los centros de salud. En mi ciudad, por ejemplo, en la diputación hay una cosa que se llama el hogar provincial en Alicante, que allí hay psicólogos que no están en el centro de salud. Entonces eso, ¿cómo ves tú cómo está la salud mental en la seguridad social y recursos que conozcas? Vale, lo primero es que, es decir, un poco reclamando que hay muy pocos psicólogos clínicos en los sistemas de salud público en España, que el país de Europa que menos psicólogos tiene en relación psicológica. Tengo que decir de esto es que no solo necesitamos psicólogos clínicos, mira, me ha pasado justo hoy, una clienta me ha comentado que fue a la seguridad pública para buscar. Y el propio psicólogo le dijo, es decir, necesito, pero es decir, los medios limitados que tenemos, te tengo que dar de alta. Es decir, creo, y podría estar hablando un rato ahora, pienso que psicólogos en atención primaria. Hace una semana, recogieron un montón de firmas y se presentaron al gobierno de España. Porque al final, una de las cosas que en psicología pasamos muy de alto es la capacidad de ver un psicólogo. Es decir, un psicólogo realmente donde hace ellas es en prevenir algo. Es decir, al final muchas veces en temas clínicos, es decir, en algo que es campo de especializado, hubiese sido, vamos, hubiese sido otro cantar si esa persona hubiese ido antes a psicología y hubiese lo que ha desarrollado más tarde. Es decir, por ejemplo, solo voy a dar un dato. Cuando hice, hubo un estudio y apuntaba que me suena que era de las personas que acudían a atención primaria tenían tenían dolor o tenían algo físico, pero el origen del problema era psicológico. Por ejemplo, una de las cosas por lo menos que yo haya visto que está más estudiada, es la relación entre soledad y dolor. Es decir, en la emocionalidad, yo no soy psiconeurólogo, pero lo que vi en el artículo es que la emoción de soledad activa unas partes del sistema nervioso que están muy relacionadas, o creo que son las mismas, no lo sé, no soy muy se encargan del dolor. Es decir, esto implica en dos direcciones. Una, que cuando no soy emocional o arropados por la familia, por lo que sea, sentimos menos dolor, y cuando estamos solos tenemos una sensibilidad muy, muy bestial. Y claro, es decir, una cosa es que
entonces vuelvo a la ruta de atención primaria. Es decir, sería muy interesante que hubiese psicólogos en atención primaria, cosa que no hay. Pues para personas que bueno, pues que no se puedan permitir un psicólogo privado, yo, por ejemplo, conozco aquí es decir, que no sé hasta qué punto dan psicología de manera gratuita o esto, pero hay alguien que conozco que se llama Anifes. Yo lo que recomendaría, que no conozco ninguna asociación de primera mano, y no, es decir, y me han hablado, hay un poco salseo de alguna asociación por aquí, pero no me voy a meter mucho. Pero lo que yo voy a recomendar personalmente, o sea, soy un psicólogo que ha empezado hace nada, habléis con los psicólogos. Es decir, muchos psicólogos, si les explicáis vuestra situación y les decís, pues mira, no tengo suficiente dinero como para permitirle pagar pues 50 euros, 60 euros, creo que muchos de ellos estarían dispuestos a aceptar menor cantidad. Es decir, a lo mejor me equivoco, pero creo que los psicólogos nos gusta el trabajo. Por aquí hay una que escribe que hay fundaciones. Y al final, si tú no tienes Sí, por aquí hay una que dice que hay una psicóloga que dice que hay fundaciones, escuelas de posgrados, en Barcelona hay varias y es gratuito o muy barato. Joder, pues qué guay. O sea, lamento que no te va a decir ninguno por donde vivo, pero o sea, yo no conozco ahora sí ninguna que dé gratuitamente o nada muy reducido. Es decir, lo único que conozco que yo haya conocido y usado es el servicio de atención aplicada de psicología de la Universidad del País Vasco, es lo único que conozco. Yo vuelvo a decir lo anterior, que al final, cuando un psicólogo no tiene, acaba de empezar o no tiene mucha clientela, es de negociar con él el precio. O sea, es decir, yo no me ofendería si alguien me explica, pues eso, pues su situación personal. Joder, o sea, no sé, o sea, es que al final, o sea, hay psicólogos que, pues eso, pues que no hablarían, pero, o sea, los psicólogos que, pues, les gusta ayudar, no sé, pues, o me gustaría pensar eso. No sé. Se te sigue oyendo mal, Juan, ¿qué hacemos? Me puedo poner aquí a ver si, pero... ¿Esa es la zona de tu casa que mejor te va el internet? A ver, puedo intentar acercar. Hola. Si mi casa va mejor internet. Que si esa, en la zona en la que estás ahora es la que mejor funciona. Espera. No, está peor. No me recibes, tú a mí. Vale, si quieres podemos hacer una cosa. Dime. Subo un momento a casa, 2 minutillos, intentarlo y terminamos las preguntas que nos quedan por hacer. ¿Te parece? ¿O podemos intentar seguir por aquí? Espera, voy a sentarme aquí. A ver si se cambia el... Pero 2 minutos, 3 minutos, para... ¿Bien? Sí, dime. Sí, ¿se me escucha ahora bien? Hasta que no te oiga contestar otra pregunta, no lo sé, porque solo con una frase no lo voy a saber. No. Vale, vamos a intentar con el de mi casa. Es que hay retardo además. Hay retardo, tardas en recibirme y me contestas a la vez que yo hablo. Lo mejor sería... está un poco chunga la cosa. Espera un momento. Voy a probar a apagar el móvil completamente. Porque, por ejemplo, está todo apagado ahí está. Vale. Intentamos una vez más y si se corta, esperamos 2 minutos y el router de mi casa, sin ningún problema. ¿Pero qué hago entonces? ¿Cortamos y vuelvo en 3 minutos? ¿Me has oído, Elena? 2 minutos, vuelvo si Vale, corto y volvemos en 3 minutos. Eso es lo que creo que te he entendido. Directo, toma 3.
Felicidades. ¿Apagas? Hola. Pues, O toma 3. Voy a preguntarte la siguiente y según vayas contestando ya vemos cómo te oímos. A ver, la gente está interesada, tiene curiosidad en saber el porcentaje que, a ver, es lo que tú crees o lo que tú has vivido. Tú no, obviamente entiendo que no tienes un dato, no has hecho una estadística por lo que tú has podido vivir. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres? Ah, sí, bien, estupendo. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres crees que tiene un trastorno alimentario? Si es tan grande la diferencia de género como se cree. Y bueno, la otra ya no tiene que ver con el género, te la pregunto después. Esta primera, la del género. vale, es decir, yo lamentablemente no he tenido tantos clientes como para poder hacer o sea, es decir, como para poder tener una buena muestra para sacar una inferencia, pero he observado diferentes estudios. Y pues, a ver, cada estudio varía un poquito los datos, pero para que nos hagamos una idea, por cada hombre con un trastorno alimentario hay 4 mujeres, más o menos. 4 o 5 mujeres. Es decir, varía mucho el estudio, es decir, yo he visto desde 1 a 3, 1 a 10, pero bueno, de 1 a 4, si hacemos la media de los estudios, 1 a 4. La que ha hecho la pregunta es Marina, de Así me recupero, y dice particularmente sobre trastorno por atracón. Quería decir, en concreto, sobre el trastorno por atracón, ¿crees que es igual, 1-4? Un estudio del IBI, ojo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un estudio que vi hacía diferentes poblaciones: anorexia, bulimia y trastorno de ingesta compulsiva. Y la anorexia y bulimia es menos común, bastante menos común en los hombres, pero ojo, porque cuando se mira el trastorno por atracón, las diferencias son muy pequeñitas. O sea, es decir, si no recuerdo mal, que me he dejado todos los papeles abajo, más o cada persona, para cada hombre con trastorno por atracón hay 2 mujeres, más o menos. Vale, y luego lo siguiente sería lo mismo, estadística. ¿Crees que no estadística, sino crees que el trastorno por atracón es mucho más frecuente que la anorexia y bulimia y que es el gran desconocido? Totalmente. Es decir, sí, o sea, generalmente las personas van como yendo a más. Es decir, es muy raro encontrar a alguien con anorexia que no ha tenido algún episodio de bulimia, y casi imposible encontrar, por no decir imposible diría yo, encontrar a alguien con bulimia que no haya tenido atracones. Es decir, entonces, claro, en mi manera de verlo, al final es una especie como de subida. Es decir, es como ganando niveles. Vale. Y me preguntan también cuáles son las fases, si es que se pueden determinar, del tratamiento y superación de un trastorno de conducta alimentaria. Fases y de tratamiento y superación, si existen. Es decir, diferenciación entre 2 tipos de psicoterapia, ¿vale? Y no estoy metiendo rollo con lo cual es peor, es decir, siempre la estoy describiendo. Hay una parte conductual y una parte de trabajar emociones. ¿Está de acuerdo? Entonces, yo voy a describir la conductual, que es sota, caballo, rey. ¿Vale? La primera sería una cosa que es muy... que tienen trastorno de obsesión de pesarse más de una vez al día. Entonces, la primera cosa que se suele hacer es más una vez a la semana. Desacostamente pesarse. Y yo no digo que esté la de no pesarse o la de pesar una semana. Pero en un punto de vista que yo he leído y que me he informado, al final las personas tienen mucha ansiedad de respecto a su... No se oye, no se te oye, Juan, no se te entiende. Darles algo de información puede ser para... Lo siguiente es... No.
Muy, muy mal. Vale, Muy mal. ¿no? ¿Por qué no pruebas a dejar el teléfono fijo en un sitio? Que a lo mejor es por estar ¿Se me escucha moviendo, ahora? no lo sé, por probar. No, si no es que hables alto o bajo, es que se corta la comunicación. Vale, perdona. Ay. Vale. Y ahora se ha parado del todo, me está saliendo el círculo ese pensando ahí. Pena. Vale. No, tengo ahí, estás completamente pillado y en círculo. Voy a cortarte y a volver. Qué pena. Ay, que vaya tan mal. A ver. Yo también me entrecorto un poco. Vaya por Dios. Me dicen que yo también me entrecorto un poquito. Muy mal. Estás como metido en una cueva. No. Nada. Bueno, Me dicen por aquí que lo mejor es que busques con tranquilidad algún sitio y quedar otro día. Que estas cosas pasan y que es normal. bueno, Otros me dicen que a mí sí que me oyen bien y que es a ti solo. bueno, pues quedamos. Es que no se te oye nada, cada vez peor, nada de nada. Un sitio con conexión y luego. Me quedan 10, 2, 3, 4, 5. Me quedan 6 preguntas más una que han hecho por aquí, 7. ¿Quedamos otro día? ¿Vale? Nada, quedamos otro día, Juan, porque no se puede. Venga, hasta luego. Ahora sí, el primero. Ahora llega el primero. No, está así, está en la cuarta para ti. Que yo estaba ahí 5 minutos esperándote. Que tenemos suerte con el móvil. Perdona por los 5 minutos. A ver, voy a hacer pregunta y según respondas, a ver si cómo te escuchamos. Esta pregunta es muy curiosa y no tiene que ver con el trastorno por atracón, entiendo, pero me parece muy curiosa. ¿Cómo aprender a mejorar hábitos alimenticios cuando el problema es que no me gusta comer y por ello no me alimento correctamente? Cuenta que nació sin querer mamar y desde entonces su relación con la comida ha sido puramente emocional por necesidad de subsistir. Es decir, una cosa que preguntaría es ¿por qué es solamente por emocional? Si es solamente por subsistir, puedo estar equivocado, pero creo que son... Igual no está la pregunta bien hecha. Ya. Pero vamos a suponer que la persona no tiene tampoco conocimientos de psicología. Vale. Si no te gusta comer, es decir, si lo ves como algo que no lo sientes como placentero, es muy probable que tengas mucho control o mucha culpabilidad o una emoción bastante negativa respecto a la comida. Es decir, salvo por un problema médico que desconozco cuál puede ser, la gran mayoría de la comida produce placer. Es decir, tenemos el cuerpo preparado para que sea positivo el comer y que el cerebro nos dé como la recompensa de ese comido, pues voy a seguir comiendo. Entonces, claro... la pregunta es cómo aprender a mejorar hábitos alimenticios. Vale. Lo principal es
es decir, no soy nutricionista ni os toméis muy en serio mis consejos de nutrición, pero lo mejor es elegir comida, no voy a decir cuáles porque no soy nutricionista, pero elegir comidas que no sean el típico producto mega azucarado o con mucha grasa, ¿vale? Es decir, sé que es menos, que el cerebro responde mucho menos positivamente a estos alimentos, pero con el condicionamiento clásico o con a base de esfuerzo y de probar nuevas cosas, poco a poco podemos ir desplazando los alimentos que, pues bueno, que no son tan saludables por algo más saludable. No va a ser instantáneo, es decir, no va a ser que de repente cojas la rúcula o cojas el calabacín y digas, qué rico, si no lo has probado antes, pero lo interesante es que no te cierres en banda y que vayas probando cosas nuevas. Y que poco a poco, es decir, que no vayas de golpe, pero que poco a poco vayas incluyendo esos hábitos saludables que quieres incorporar poco a poco, es decir, gradualmente y no de golpe. Ese es el consejo que doy en ese aspecto. Vale, escúchame una cosa, te escucho tan perfecto que no lo voy a decir muy alto para no gafarlo. Vale, perfecto. Era el maldito iPad, Era el maldito iPad, estoy seguro. A ver, otra pregunta. ¿Cómo puedo salir del bucle en el que me encuentro? Como sano a lo largo del día y por las tardes, noches, me doy atracón, me pongo mala, vomito. Entiendo que se pone mala y vomita no porque se lo provoque, porque pone me pongo mala y vomito. Compro comida compulsivamente por si acaso me da ansiedad y al final termino por comérmelo todo. Parece el típico caso de ingesta compulsiva o de bulimia. Es decir, al final, si vas al súper a comprar la comida y compras cosas porque te da miedo que te dé un ataque de atracón, es muy probable que comas emocionalmente. Pero lo primero que he escuchado, que es lo de comer saludablemente, una pregunta que haría es, ¿comes la cantidad suficiente para saciarte? Es decir, porque las ganas de darte atracones van directamente relacionadas con no comer lo suficiente. Es decir, es importante, es importante comer saludable, pero lo importante es que comas de manera regular y que te sacies. Es decir, porque al final cuando pasas hambre, salvo que tengas ahí una actitud espartana, pues vas a decir, pues a la mierda y voy a darme el atracón. ¿Crees que puede influir la mentalidad de dieta y la mentalidad de restricción, de estar como castigado? Sí, totalmente. Es decir, pero yo, es decir, no tengo tanto, es decir, no he tratado a tanta gente, pero yo todo lo que he visto en consulta, vamos, o sea, de libro, tengo una dieta, tengo mentalidad de dieta o me restrinjo, o me castigo, o me doy el premio, es decir, todas tenían ese perfil, o sea, todas, que aún no tengo demasiadas clientas como para tener un tamaño muestral grande y decir esto, pero joder, yo me he quedado impresionado cuando he empezado a trabajar lo que ponen los libros de lo que me acabas de comentar. O sea, yo lo he visto en todas. Vale, una pregunta que se me acaba de ocurrir a mí a colación de esto. Se supone, yo entiendo que yo no tengo ya la mentalidad de dieta ni la mentalidad de restricción. ¿Por qué las cenas siguen siendo el momento más complicado? ¿Por qué crees? Muy buena pregunta. ¿Crees que puedes, porque te has relajado ya ese día, has terminado tus tareas, tu trabajo y como que llega el momento de relax? Yo tengo como dos ideas en la cabeza. Voy a decir primero la de qué es realmente la fuerza de voluntad, ¿vale? Porque al final se usa mucho esta palabra, pero... Que no creo en ella, no creo en la fuerza de voluntad. Voy a explicar un poco lo que es la fuerza de voluntad, ¿vale? O entendido como lo entendería un psicólogo. Al final, nosotros todos los días, cuando empezamos el día, tenemos un vaso de fuerza de voluntad. Tenemos un vaso. Algunos lo tienen, es decir, si has dormido bien, si tienes unos hábitos saludables, tendrás, o si tienes más disciplina, tendrás un vaso más lleno o un vaso más pequeño.
Entonces, a lo largo del día, por el mero hecho de mil cosas, o sea, por ejemplo, desde trabajar, desde una mala noticia, es decir, cualquier cosa puede bajar el nivel de nuestro vaso de fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega la noche es el momento del día donde nuestra fuerza de voluntad más flaquea y más necesitamos es decir, y más, bueno, y menos, digamos, parte racional tenemos en nosotros para pensar racionalmente y decir, pues mira, pues voy a meterme en la cama y listo. Lo segundo es que es decir, lo segundo diría es que generalmente a las noches es cuando más damos vueltas a la cabeza. Es decir, cuando no tenemos nada que hacer, es decir, cuando no tenemos que trabajar, cuando todo está, digamos, en silencio o esto, es cuanto más vueltas damos a la cabeza. Y no hay que olvidar que una función que tienen los atracones de comida es regular las emociones. Y entonces al final, es decir, una cosa que por ejemplo me está yendo a la cabeza es que muchas personas tienen lo que se llamaría los atracones nocturnos, que es que de repente se van a la cama y se levantan A saltar la nevera. Exacto, y es decir, y claro, es decir, junto con la fuerza de voluntad y con lo que he comentado justo ahora de que la noche es el momento donde más silencio hay en nuestra vida, en nuestro día, y las emociones más nos pueden salir. Yo por eso creo que es el momento más por eso creo que es el momento más difícil, la combinación de estos factores. Vale, he dicho que no creo en la fuerza de voluntad. Marina de Así me recupero ha dicho que sí cree ella. Yo es que lo he dicho mal. Sí creo en la fuerza de voluntad. Lo que no creo es que sirva para, en estos casos, y Marina opina lo mismo, porque la fuerza de voluntad es como lucha, como control, y el control trae descontrol. Pero claro, si la persona que la usa, pues puede pasarle lo que tú dices, que a lo largo del día vaya flojeando y llega la noche y pues eso pasa lo que pasa, porque hay personas que aunque la siguen utilizando. Yo también pienso igual que, como vosotros, la fuerza de voluntad, pero es decir, a lo mejor se ha entendido un poco mal, la matización que yo hago es que lo que la gente generalmente suele asociar con fuerza de voluntad, al final es decir, puedo estar muy equivocado, ¿eh? No soy, es decir, no se me da muy bien la psiconeurología, pero es la parte de nuestro cerebro que se encarga de la parte racional. Es decir, porque al final cada persona tiene una idea de cómo tiene que hacer el día, es decir, lo que tiene que hacer todo esto, y llega un momento en el que tenemos el cerebro agotado. Es decir, que a lo mejor está mal dicho lo de fuerza de voluntad, pero hay un momento que decimos, o sea, es que el cerebro no me está funcionando bien y me rindo a mis impulsos. Quizás lo que yo he dicho al principio, que igual he dicho muy de estar por casa, porque como yo, pues yo soy de la calle, muy de estar por casa, de lo de que llegas a casa el día y ya llegas más cansado, más agotado, como que te relajas y ya pues igual los hábitos que tenemos adquiridos como que pueden sobresalir al uno relajarse, quizás. Sí, sí, totalmente. Vale, pues otra pregunta. Temas familiares y amigos, apoyos. ¿Cómo ayudar a quien come por trastorno de conducta alimentaria? Pues en este caso lo que más existe en mi perfil es trastorno por atracón. Sí. ¿Qué podemos hacer amigos y familiares en estos casos para apoyar? Y yo añado qué no debemos hacer o decir. Sí. Yo el primer consejo que daría, y puedo estar muy equivocado, pero el primer consejo que daría es no fuerces a la persona. Es decir, no siempre, pero la gente suele tener mucha vergüenza a admitir que pues eso, que tiene una relación descontrolada con la comida. La gente tiene verdadera vergüenza es decir, y si realmente somos, o sea, esto es mi opinión, de verdad, esto es mi opinión, pero si realmente queremos ayudar a la persona, lo que no podemos hacer es forzarla. Es decir, tenemos que respetar sus tiempos. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, comprarle de regalo el libro de cómo superar los atracones de comida de Fireburn y regalárselo. Es decir, eso a lo mejor, a lo mejor se puede llegar a enfadar o esto, pero creo que si nos vemos en la tesitura de que queremos ayudar y realmente estamos preocupados,
hacerlo de manera muy indirecta y sin señalar, sin culpar y sin montar una escena. Eso sería mi consejo. Y quizá no tratar a las personas como lo típico de es que eres un zampabollos, que no tienes control sobre ti mismo, Claro. Sí, porque es porque a ti te da la gana. Exacto. Es decir, Como que es responsabilidad, usar la culpa, sí. la culpa. Sí, pero exacto. Lo importante es no culpabilizar a otra persona. Es decir, los sentimientos de culpa son desastrosos y empeoran cualquier pronóstico de trastorno de alimentación, cualquiera. Entonces, eso, es lo que tú dices, no machacar a la persona, no responsabilizar a la persona, como tú bien dices, y ayudarle de manera indirecta. Y sobre todo, o sea, mostrarte que le vas a apoyar incondicionalmente. Porque al final muchas personas tienen creencias irracionales sobre lo que la gente va a pensar de ellos si se abren. Y bueno, siempre hay gente que machaca a otra gente. Y bueno, pues es una realidad. O sea, decir, al final, o sea, si estás con un entorno en el cual nadie te comprende, te culpan de tu relación con la comida y encima te ponen etiquetas, pues joder, pues Pero incluso ya no etiquetas o ataques o señalamientos o juicios o es tu culpa, incluso cosas que ni siquiera son esos, frases tipo ya estás comiendo o tú no estabas a dieta o ya te estás saltando la dieta, cosas así, pues no ayudan. no, en absoluto. Es decir, todo lo que provoque más culpabilidad no ayuda. Es decir, O hablar del físico, has cogido unos kilos o tal, cosas así. sí, míticos comentarios, sí, sí. O sea, es muy mal, sí. Opinar sobre el físico de las personas, es que somos un caso las personas. Sí. Y luego la persona que realmente no hace nada malo, vamos a decir, usar malo para atacar a la otra persona, pero realmente no sabe cómo dirigirse, yo a veces el consejo que he dado en mi vídeo que tengo de la depresión, el consejo es, pues no hables. Di, aquí estoy para lo que necesites, si necesitas algo pídemelo, yo te apoyo y ya está, ¿no? Es que a veces parece que nos sentimos eh, como impotentes, porque parece que tenemos que saber. No tenemos que saber. Estoy aquí, yo te apoyo. Lo que tú necesites, pídemelo, ya está. No tenemos que saber. Sí, lo que acabas de decir es la mejor conducta que se puede tener, sí. Bueno, a ver, no es que estoy mirando lo que pone la gente. Otra pregunta. ¿Qué hacer? Esto me ha pasado. ¿Qué hacer cuando eliges? Eso yo creo que es una fase que tenemos todos, creo, de los que tenemos trastorno por atracón. ¿Qué hacer cuando eliges siempre alimentos saludables como frutas y verduras o cosas así, pero igualmente los comes de forma compulsiva? Yo me llevo al trabajo, yo trabajo los fines de semana 12 horas seguidas. Y claro, me tengo que llevar la comida. Y aparte de la comida, yo me he llevado 1 kilo de zanahorias por si me daba hambre. Sí, sí. Pues, y yo estaba zanahoria, y dejé de llevármelas, porque dije, vamos a ver, esto, por muy sanas que sean las zanahorias, yo creo que psicológicamente me estoy dando un atracón de zanahorias. Sí, o sea, mejor dártelo con zanahorias que con otras cosas, pero Pero bueno, psicológicamente sigue siendo un atracón. Entonces totalmente. dejé de llevármelas. Entonces, ¿qué hacer, dice, en tu opinión? La primera es si puedes aguantarte las ganas de llevar, por ejemplo, como tú has dicho, 1 kilo de zanahorias o 2 paquetes de galletas, adelante. Si te da tanto pánico que dices que me va a dar o sea, me voy a morir como no lo tenga, y al final lo llevas, yo te aconsejo 2 cosas. Una, que intentes, es decir, por cualquier medio que intentes comer lento y masticando mucho. ¿De acuerdo? Es decir, Como con una de las conciencia, cosas, ¿no? eso es, en plan, poco a poco. Es decir, a lo mindfulness, en plan, Sí. voy a coger esa zanahoria, voy a mirarla, veo un trocito y sobre todo, mientras estamos comiendo, intentar respirar el típico ejercicio de 4-7-8, que es como 4 veces cogiendo, 7 aguantando y 8 echando.
Porque al final, cuando te das el atracón, estás acelerado. O sea, estás como... O sea, como, buah, o sea, estás como comiendo casi sin respirar y engullendo. O sea, cogiendo y intentando. Entonces es importante esas dos cosas. Intentar hacerlo lento y a lo mindfulness, en plan, o sea, con tranquilidad. Es decir, si quiero comer, pues voy a comerlo, pero voy a mirar en cómo me lo como. Y lento, lento. Y sobre todo, siendo conscientes de cómo estamos respirando y de cómo estamos en ese momento. Porque al final, lo que hay que evitar si estás dándote el atracón es perder esa como noción de la realidad o como ese momento en el que como desconectas tu mente. Y estás ahí solo enfocándote en la comida. Es decir, no hay que olvidar que es decir, que si tienes un trastorno de comer compulsivamente, es difícil no prescindir del alimento para relajarte, para guardar tus emociones. Entonces, la primera fase es que si no eres capaz de no comprar esa cosa o no de llevártelo al trabajo, es que digas, vale, pues mira, me lo he comprado, pero no voy a comérmelo como me lo suelo comer. Dentro de lo malo voy a hacer esta cosa, que es intentar ser lo más lento posible, masticar 5 veces antes de tragar, tomarme trocitos pequeños y mira que, es decir, y esto va a hacer que por uno no te sientas tan culpable y dos, es que tienes un motivo de orgullo y es que dentro de lo que tú ves como oh Dios mío, he vuelto a caer, pues mira, has sacado algo. Es decir, has conseguido demostrarte a ti misma que, pues bueno, podré no ser capaz de prescindir de darme atracones, pero por lo menos, comparado con otros atracones que me ha dado en el pasado, pues hostia, pues o sea, he hecho algo mejor que lo que he hecho antes. Vale, otra. ¿Cómo saber, ya nos quedan pocas, cómo saber si uno tiene trastorno por atracón o solo está obeso porque le gusta comer y no come bien? Diferenciar. Lo principal es que alguien que tiene un trastorno de ingesta compulsiva o trastorno por atracón, es decir, hay manuales para todo, pero por lo que yo he estudiado, es imprescindible que sienta la emoción de descontrol. Es decir, al final, cuando alguien, por ejemplo, es decir, la mítica imagen de alguien que tiene obesidad pero que es feliz y que lo lleva bien, y alguien que está atormentado en plan mal, es porque una persona no ve que tenga descontrol y la otra persona ve como algo descontrol, es decir, tiene vergüenza, tiene culpa, es decir, ese es el diagnóstico diferencial que yo haría entre ambas situaciones. Vale. Otra pregunta. En un stories que hiciste tú, dijiste que una mala recomendación de ayuno intermitente por parte de psicólogos podría generar trastorno de conducta alimentaria. Y hubo una chica que me escribió diciendo que no estaba de acuerdo porque decía que un trastorno de conducta alimentaria es mucho más que eso, que viene de grandes problemas emocionales y no solamente por una recomendación mal dada. ¿Qué dirías? Es decir, hay que entender que, voy a decir dos versiones, ¿de acuerdo? La versión oficial, que es la primera que voy a decir, y es que cualquier trastorno de la conducta alimentaria se considera multifactorial, es decir, hay muchos factores que, digamos, son los que te predisponen a padecerlo y suele ocurrir que con una dieta restrictiva, ¡pum!, se dispara digamos, el trastorno. Y esto es, digamos, lo oficial, es decir, esto es lo que más evidencia científica hay y esto es lo que cualquier profesional diría. Pero yo también diría algo muy interesante y es que el ayuno, es decir, por ejemplo, los que hacen la dieta paleo hablan del efecto el efecto del cazador, que es que cuando el cuerpo ha pasado el periodo de hambre, es decir, has pasado un periodo de ayuno largo suficiente para que tu cuerpo diga, hostia, pues va a ser que no hay comida disponible. Entonces tu cuerpo empieza a cambiar para que tú estés más activo, para que tú estés más centrado en cazar, digamos, es lo que dicen siempre los paleos. Y entonces, claro, esto es algo que yo aviso, y es que, ojo,
porque esto puede ser potencialmente adictivo. Es decir, si tú de repente empiezas a restringirte la comida y empiezas a sentirte bien por restringir la comida, ojo, es decir, mucho ojo. Recomendaría hace mucho tiempo, no sé si sabrás, Elena, los programas de 30 días de Marta, o había como una periodista que se pasaba 40 días, creo, haciendo algo. Y entonces, ¿No era Samantha Villar, 21 días? Te has pasado, 21. Creo que el 21 era porque hay una frase que dice que para adquirir un hábito hace falta 21 días. Por eso igual era eso. Pues era eso, pues tiene uno de los programas es, digamos, haciendo dieta restrictiva o haciendo, digamos, en la vida de alguien con anorexia. Y hay un momento en el que Samantha, es que a mí esto porque encima es hace años esto, y esto me quedé flipando, y es que ella decía como, joder, cuando pasaba el periodo este de hambre fuerte, decía, joder, es que me siento bien, me siento bien y o sea, con energía y joder, o sea, y claro, ella en 21 días solamente, en 21 días, le había cambiado la cabeza. Es decir, si fuera por ella, es decir, no me acuerdo exactamente, pero daba la imagen de que ella decía, joder, es decir, si fuera por mí, seguiría con este rollo. Y bueno, es decir, todos sabemos los peligros que conlleva la anorexia. O sea... Vale, pues mira, las preguntas que teníamos ya de estos días que nos han hecho ya las hemos acabado, pero he visto una pregunta aquí en el directo que además me parece muy interesante y es las diferencias entre psicólogo y psiquiatra, porque a veces la gente no sabe a dónde acudir y para qué sirve cada uno. Yo tengo mi propia experiencia personal, tú cuéntame. Vale, es decir, lo primero que voy a decir es que voy a hacer una generalización a brocha gorda, ¿de acuerdo? Es decir, todos entendemos que en redes sociales lo que se hacen son generalizaciones porque no estamos en consulta ni un tratamiento personalizado. Lo tenemos que entender, el que no lo entienda ya es cosa de él. Vale, la gran diferencia es que, y que esto no es ninguna crítica, pero los psiquiatras se han pasado 6 años de su vida formándose como médicos. O sea, 6 años. Entonces, la manera que tienen ellos de entender cualquier enfermedad mental, pero es que cualquiera, y es algo que cuando hablas con ellos es como, te quedas un poco así, y es que ellos ven cualquier enfermedad mental como un desajuste neuronal. Es como, te ha pasado algo en la cabeza, se te ha desajustado algo, entonces hay que meterte la pastillita para que se te solucione. Y ojo, las pastillas de hoy en día no son las pastillas de hace 30 o 20 años. Es decir, hay pastillas ya que no tienen tantos efectos secundarios, que incluso, por ejemplo, en el tema de reducir los atracones de comida, más o menos manejan una reducción del 55% de los atracones de comida. Pero es muy importante saber que muchos problemas psicológicos, la gran mayoría, no se solucionan con pastilla. Es decir, un psiquiatra sirve en ese momento para cuando no estás estable. Para cuando no estás estable. Por ejemplo, yo a una persona con anorexia, si tiene un índice de masa corporal inferior a 17, es decir, no le puedo, es decir, no puedo prescindir de un psiquiatra. No, es que no puedo prescindir, porque la psicología no sirve con alguien que no tiene la energía suficiente para que le funcione la parte del razonamiento del cerebro. Es decir, no hay que olvidar que el cerebro es, creo, es decir, no soy muy bueno en neuro, pero me suena de la carrera que el 30% de las calorías que consumimos se consumen en el cerebro. Entonces, claro, cuando tú estás en un déficit calórico, lo primero que dice tu cuerpo de, pues vamos a prescindir de ello, es la capacidad de razonamiento. Y ponte tú a hacer terapia con alguien que no tiene capacidad de razonamiento, o sea, es chungo. O ponte tú a hacer terapia con alguien que tiene un brote psicótico y que no está siendo, es decir, no tiene no atiende a tus pautas, no atiende a lo que no puede atender. Exacto.
Entonces, al final, el psiquiatra está, y el psiquiatra es súper necesario, pero increíblemente necesario para cuando la persona no está estabilizada. Porque un psicólogo no puede estabilizar a alguien, eso lo tiene que hacer de manera médica. Entiendo entonces que me estás... No, entiendo entonces que me estás diciendo que la diferencia es que el psiquiatra es el que medica. Eso, el psiquiatra es el que medica. Pero, hay psiquiatras que estudian psicoterapia y son muy buenos psicoterapeutas, ¿eh? O sea, es decir, esto no... O sea, por eso he echado la brocha gorda porque, o sea, es decir, o sea, por ejemplo, yo, o sea, conozco, o sea, no todos, o sea, pero generalmente los psiquiatras jóvenes, están muy metidos en la psicología, ¿eh? O sea, y son unos malditos cracks, o sea, son muy buenos. Y... Este año he conocido, el año pasado he conocido a una por un familiar que tuve que llevar, que acompañé, y era psiquiatra y era psicoterapeuta. Eso es. Era la primera que conocía. Y era joven, como tú dices, era joven. Exacto. O sea, y mira, me voy a quedar tranquilo, pero yo flipo con el desprecio que tienen muchos psiquiatras mayores de 40, 50 años a la psicología. Que nos tratan como si fuéramos chamanes, como si estemos ahí rollo en plan bailando la danza de la lluvia, y me parece algo contraproducente para sus propios pacientes, realmente. O sea, no voy a decir nombres, pero joder, o sea... No diga el nombre, que luego nos pone una demanda aquí. Pues me quería meter en un jardín, ya que estamos con el tema de los psiquiatras y la medicación, sí, porque vale. he estado viendo por aquí por Instagram gente comentando el tema de la medicación, el tema de adicción a la medicación, a los psicofármacos y lo problemáticos que son. Entonces yo quiero dar mi opinión como persona que ha tomado psicofármacos casi 10 años por mi depresión de 2001 a 2009, prácticamente 10 años. Y entonces mi experiencia es que estoy de acuerdo que es una barbaridad que médicos de atención primaria, médicos de cabecera, endocrinos mediquen, y de hecho medican, sobremedican. Hay psiquiatras que son un desastre y tienen muy poca empatía y muy poco respeto por el paciente y también sobremedican. Pero es lo mismo que el psicólogo, tienes que encontrar el que te va. Y cuando encuentras el que te va, es lo que tú has dicho. Yo estaba en un estado tal de depresión que era imposible que yo estuviera atendiendo a mi psicóloga. O sea, yo no podía ni conducir, se me iba el coche. O sea, yo tenía mi cognición estaba imposible. Entonces, yo creo que los psicofármacos son muy malos cuando se usan mal, hay muchos casos, y los psicofármacos son imprescindibles cuando una persona es incapaz de sostenerse en una terapia con un psicólogo y evidentemente es un parche, es una muleta que cuando hace falta es muy, muy necesaria. Pero ya está, parche y muleta necesaria, pero no arreglan ni curan, te sostienen cuando te tienen que sostener. Y el tema de la adicción, entiendo que hay personas que tienen más facilidad que otras de tener adicciones, pero yo hice exactamente lo que me dijo mi psiquiatra, de la manera exacta que me lo dijo. He tomado de todo, hasta tranquimacín, que hablaban del tranquimacín, y luego lo he abandonado exactamente con la pauta de mi psiquiatra y en poquitos meses, sin ningún tipo de adicción, sin ningún tipo de mono, nada, o sea, sin problema. Entonces, pienso que se usan muy mal, pero que no son malos para nada cuando hacen falta y se usan bien. Exacto. Es decir, no hay que olvidar que, por ejemplo, es que me está viniendo situaciones de una clienta que estaba muy nerviosa, y una compañera de trabajo le da un tranquimacín. Es decir, son drogas. Como si fuera una aspirina. Exacto. Ni aspirina no deberíamos automedicarnos con nada, y menos con tranquimacines. Y vamos a meternos ya de todo en el jardín, las farmacias, que las dan como caramelos sin receta, que hay de todo. Hay farmacias y farmacias, sí. Psicólogos y psicólogos, psiquiatras y psiquiatras, y médicos y médicos. Sí. Exacto. Pero es que al final es un negocio. Es decir, no voy a dar muchos datos, pero, joder, no mostré esta impotencia, pero yo flipaba con una clienta que tuve que, claro, yo veía,
o sea, no puedo decir nada de así, pero es decir, pero yo flip, o sea, ella tenía un sentimiento de culpabilidad por una cosa y claro, ella estaba con unos ataques de ansiedad que flipas, pero que flipas, o sea, y lo peor es que, es decir, conmigo habló por primera vez de lo que le ocurría, de sus emociones, y cuando le digo, pues, para tener otra sesión, la tía me mira con cara así y me dice, y no hay, es decir, prefiero tomar una pastilla. Y es como, pues, ¿yo qué te voy a decir? Pues vale, pues... Estamos acostumbrados a la rapidez y a la inmediatez. Pues sí, es decir, pero es que ese es el problema. Y es que esto vuelvo un poco con lo que habíamos empezado. Es que la psicología o sea, la psicología realmente ves ahí la magia y el arte en atención primaria, es decir, en prevención. En cuando una persona tiene, por ejemplo, con esta chica, es decir, esta chica seguramente vaya y desarrolle un problema mucho mayor, pero mucho mayor. O sea, yo si tuviese que apostar en las apuestas deportivas, apostaba a que la ansiedad generalizada que tenía iba a evolucionar a otra cosa. O sea, a agorafobia, a dependencia a narcóticos, algo. Pero vamos, apostaría. Porque es un tratamiento psicológico, pueden ser meses o años y a veces no estamos dispuestos, queremos las cosas ya. Exacto. Igual que el que quiere perder peso, lo quiere ya y es lo Exacto. que nos estamos, no sé. Sí, queremos una solución rápida y sin esto. Entonces, claro. Pues nada, ya hemos terminado. Oye, que vaya, cómo se ha notado el cambio del iPad al móvil. Madre mía, qué perfección. Luego esta última parte. Sí, yo cogiendo el iPad pensando que iba a solucionarlo, pero nada, que le den al iPad. O sea, a partir de ahora es el móvil. Con el móvil vamos, perfecto. Sí. Bueno, pues que muchas gracias. No, joder, gracias a ti por invitarme a ese directo. Que ha sido un placer. Y mucha suerte con Gabriela, que ojalá más nutricionistas y psicólogos colaboren y que todo vaya así avanzando poco a poco para todas estas personas que tenemos metidas en los armarios y que no hay que estar metido en un armario, que no es ninguna vergüenza, que no tenemos nada malo ni nada de lo que avergonzarnos. Eso es. Oye, y así tú también a seguir también, como te veo apoyando a mucha gente, que no es solamente porque encima empezamos a hablar por una historia que te vi y lo vuelvo a poner. O sea, dale caña, que lo haces de puta madre. Parece que tienes la carrera de psicología, máster y... O sea, información específica. Ya, pues imagínate, desde el año 2001 casi, aunque bueno, en 2009 paré y volví luego en 2017, estuve un año y ahora estoy otra vez, hace un mes he vuelto otra vez. Pero bueno, que esto es, oye, cuando hace falta se va y ya está. Pues nada, un abrazo, Juan. Un abrazo igualmente. Y gracias a todos los que habéis estado aquí viéndonos. Gracias a todos. Hasta luego. Disfrutar del fin de...